Entramos en la segunda parte de nuestro libro Soy Manuel, de Margarita Maine. Quedamos en el capítulo 7, que se llama Cruzar el mar, y empieza así. ¿En qué quedamos ayer?, preguntó la maestra. Le gustaba saber si nos acordábamos de algo. En la época colonial no había nada, dijo Fernando. No digan que no había nada, el mundo era de otra manera y por eso Manuel tuvo que viajar a Europa para estudiar en la universidad porque quería ser abogado. ¿Fue en avión?, preguntó otro compañero. Con solo mirar a la maestra nos dimos cuenta de que tampoco había aviones. Viajó en barco, un barco que tardó 2 meses en llegar. ¿Estudió mucho?, preguntó Laura. Muchísimo, porque a Manuel le encantaba aprender. Leía libros de todo tipo. Aprendió a hablar, a leer francés, en inglés y en italiano. En el aula se escuchó un murmullo de admiración. La maestra continuó contando. Manuel leyó los grandes pensadores de esos tiempos y empezó a creer que había muchas cosas que cambiar en nuestra tierra. No podían seguir gobernando los españoles, que solo pensaban en sus propios negocios y jamás en los derechos de tanta gente que había nacido en América. ¿O en la Argentina?, preguntó Fernando confundido. No era la Argentina todavía, en ese momento se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Y explicó algo del virrey que no entendí. Después nos siguió contando. Manuel pensaba que a la gente había que educarla. Siempre hablaba de la necesidad de que la escuela fuera pública, gratuita y obligatoria. Incluso fundó una escuela de dibujo, otra de matemática, una de náutica. ¿De dibujo?, preguntó Laura. Es que decía que el dibujo era importante para cualquier oficio. El carpintero, el zapatero, el sastre, el herrero harían mejor su trabajo si pudieran aprender en una escuela de dibujo a hacer sus propios diseños. La maestra dijo que hiciéramos un dibujo de todo lo que habíamos hablado. Esa misma tarde, ¿no? Fue un alivio para mí, porque no copiamos nada del pizarrón. Así es más linda la escuela. Les voy a dejar una fotito de la maestra de Manu. Miren, chicos, ¿no les hace acordar a sus aulas? Imaginen cuando luego tengamos otros diseños de aulas, ¿no? Y escriban sobre nosotros y cómo era esta época, los niños del futuro. Bueno, sigamos con el capítulo 8, que se llama ¿Próceres o superhéroes? ¡Qué hermoso dibujo hiciste!, me dijo mamá mirando el cuaderno esa noche. Y sí, me había esforzado un montón. Pinté sin apretar el lápiz para que el color del caballo quedara suave. Quería contarle que Belgrano pensaba que dibujar era importante, pero tuve miedo de que Rocío se riera porque ese día estaba mala conmigo. Por la noche quiso que le prestara mi revista. Yo te la leo, le dije. Dale, me respondió, pero se tapó la cara para que no le viera la sonrisa. No existían las autopistas y por eso andaban a caballo, le dije concentradísimo, simulando leer. Ah, dijo ella, es un superhéroe de la época colonial. No es un superhéroe, es un prócer. Expliqué con cuidado, para que no se me escapara la palabra postre, que todavía se me confundía en la memoria. Rocío siguió leyendo su libro y no dijo nada. Quizás no sabía qué era un prócer.
Yo miré una por una las palabras de la revista y aunque estaba en imprenta minúscula, que era la letra más difícil para mí, pude leer dos palabras. Manuel Belgrano. ¿Cómo me latía el corazón? Las letras por primera vez me habían dicho algo. Capítulo 9. Muchos hermanos. La madre de Manuel se llamaba Josefa y el papá Domingo. Tuvieron 16 hijos. Leyó la maestra y después dijo que nos imagináramos cómo habría sido la infancia de Manuel con tantos hermanos. Debe haber jugado mucho, opinó Elena, que tenía 5 hermanos y ya nos pareció un montón. Y también debe haber ayudado en las cosas de la casa, porque una mamá con 15 hijos tiene mucho trabajo, agregó Laura. No, dijo la maestra. ¿Se acuerdan de lo que les conté ayer? En esos tiempos, las familias como las de Manuel tenían en su casa gente a su servicio, personas de otra clase social que hacían los quehaceres de la casa. Los niños como Manuel solo tenían que estudiar. ¿Y las niñas? Agregó. Las niñas aprendían a hacer manualidades. No podían ir a la escuela. ¡Injusticia! ¡Injusticia!, gritaron las nenas. Y la maestra les dio la razón. A Manuel también le parecía una injusticia y pensaba que a las niñas había que enseñarles a leer y a escribir y construir escuelas para ellas. ¿Solo para niñas?, dijo Laura. Sí, en esos tiempos las escuelas no eran mixtas. ¿Mixtas?, preguntó Fernando. ¿Como la ensalada mixta? La maestra explicó lo que quería decir, pero yo ya estaba interesado en otro tema. ¿Y cómo aprendió a leer Manuel?, me animé a preguntar. Le enseñó su mamá o alguno de sus tantos hermanos. Y también iba al convento Santo Domingo, donde los curas enseñaban las primeras letras. Cuando fue un poco más grande, entró al Colegio San Carlos, que aún existe. Ahora se llama Colegio Nacional de Buenos Aires. Capítulo 10. Fútbol. Una tarde nos salimos con papá en el carro. Nos quedamos en la canchita porque se armó partido. Rocío hizo 2 goles y yo ninguno. Por eso le elegían siempre a ella primero cuando armamos los equipos. Mientras comíamos, dijo que las nenas jugaban mejor que los varones al fútbol y mamá opinó que no era cuestión de ser nena o varón, sino de práctica. Yo me preguntaba si, solo por ser un año mayor, a ella le salía todo mejor que a mí. Ya en la cama no quise hojear la revista. Me tapé la cara con un almohadón porque no me gusta que nadie me mire cuando estoy enojada. Manu, me dijo Rocío arrepentida de haberme peleado. ¿Te enseñó las letras? Las letras las sé, pero con eso no alcanza para saber leer. Entonces ella se pasó a mi cama y en un cuadernito que papá había encontrado en los cajones negros me puso la M y me enseñó cómo sonaba con cada vocal. Estuvimos un rato largo con cada letra. Ahí descubrí que si escribía por mí, yo lo entendía mejor. Mi problema era copiar. Eso sí no me salía. Mañana seguimos, dijo Rocío porque tenía sueño. Me quedé repitiendo las sílabas para acordármela. La D con la A, da. La D con la E, de. La D con la I, di. La D con la O, do. Do. De dormido. Yo también estaba cansado. A la mañana siguiente, Rocío le dijo a mamá que yo casi sabía leer.
¿La había engañado o solo era uno de sus días buenos conmigo? Era larga la historia de Manuel Belgrano, pero día a día la maestra la iba contando. A los 15 años, el papá lo mandó a España a vivir con una de sus hermanas, que ya estaba casada, para que pudiera estudiar la carrera de abogacía en la universidad llamada Salamanca. Pero él no se contentó con estudiar lo que le pedían. Manuel era un ávido lector y se interesó mucho por los autores que lo llevaron a descubrir pensamientos nuevos, valores como la igualdad, la libertad y la fraternidad. La maestra dijo que después íbamos a buscar palabras difíciles en el diccionario, pero por suerte se olvidó. Le gustaba mucho contar la historia de Belgrano. 9 años después, cuando ya estaba recibido de abogado, le ofrecieron volver a su tierra como secretario del Consulado del Comercio de Buenos Aires, pensando que iba a defender los privilegios de los españoles. ¿9 años lejos de su casa?, preguntó Laura. Sí, dijo la maestra, y aquellas ideas sobre las que tanto había leído le marcaron nuevos caminos. Aunque su trabajo como secretario era escribir cartas y actas para archivar, Belgrano no podía dejar de advertir las injusticias que vivían todos los días los que habían nacido en estas tierras. Y como le gustaba mucho escribir, empezó a registrar todas las ideas que tenía sobre temas muy diversos. Fue uno de nuestros primeros periodistas. Sus opiniones aparecían en 2 periódicos de la época. Escribía con pluma y tintero, porque en esos tiempos no había lapiceras o biromes. La maestra nos mostró una hoja con un escrito de Manuel Belgrano. Era increíble lo prolijo. Vamos a ver el acta, se las muestro ahora. Este Manuel Belgrano no dejaba de sorprenderme. ¿Cómo que le gustaba escribir? Con lo que costaba dibujar la letra cursiva. Y después la maestra también nos sorprendió. Nos dio plumas y tintas y tuvimos que escribir nuestro nombre como lo hacían en aquellos tiempos. Fue re difícil, pero yo lo intenté un montón de veces y al final me quedó bastante bien. Vamos a ver cómo Manu... Miren, estoy leyendo acá que se llama Manuel Sánchez, nuestro protagonista, nuestro pequeño protagonista. Vamos a ver qué lindo que le quedó su cursiva. Capítulo 12. Palabras. Así se llama. ¿Comenzamos? ¡Qué bien te salió la cursiva!, me dijo Rocío. Pero creo que era la primera vez que se podía leer algo en mi cuaderno. Manuel está mejorando mucho en la escuela, le dijo mamá a la vecina, y me dio un poco de orgullo y otro de vergüenza. Después salimos con papá, pero paramos en una plaza sin escaleras ni torres, que estaba detrás de la estación. ¿Por qué no nos paramos en la torre?, le preguntamos desilusionados. Era la parte del paseo que más nos gustaba. Es que... Papá se puso colorado, como le pasaba cuando se enojaba por algo. Parece que no tenemos derecho de pararnos donde queremos. Nos pidieron los agentes de tránsito que con los carritos paráramos en otro lugar. Desde esa tarde ya no nos entusiasmaba tanto el paseo en el carro y nos quedábamos en casa. Por la noche, Rocío se pasaba a mi cama y me enseñaba cómo sonaban las letras cuando iban juntas. Hasta que una vez llegó a explicarme cómo se leían 2 consonantes juntas con una vocal. Eso que me resultaba tan difícil, y me daba un ejemplo de cada palabra. La P con la R con la A, pra, de prado. La P con la R con la E,
Pre, como premio. La P con la R con la I, pri, como primero. Y cuando ella dijo P con R con O, yo grité prócer, porque me acordé de Manuel. Después se fue a su cama y mirando la revista descubrí un par de letras que decía caballo y batalla. No dije nada. Me dormí contento pensando que yo también podía lograr cosas como Belgrano. Fin de la segunda parte de nuestro libro Soy Manuel.